día de hoy, justamente porque ayer se cumplieron 35 años de que murió, vamos a celebrar al santo, el enmascarado de plata. Hemos titulado este conversatorio El Santo, la Prensa y el Cine, a nombre de la Secretaría de Cultura y del Instituto. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Gabriela Cantú, también a nombre del director del Instituto, quien no nos puede acompañar el día de hoy, el doctor Pedro Salmerón, y ojalá que disfruten esta plática que, bueno, que hemos preparado con mucho cariño alrededor de esta figura mítica que es el santo. Y bueno, agradezco muchísimo a nuestro compañero Rafael Hernández Ángeles, a quien tengo a mi mano derecha y con quien pues es un placer trabajar. Leo un breve currículum. Es maestro en historia por la UNAM. Ha participado en diversos proyectos de iconografía, curaduría y montaje. Tiene a su nombre artículos de carácter historiográfico en varios medios impresos y la coautoría de libros como El papel de la prensa en la construcción de un proyecto de nación. Ha impartido más de 50 ponencias en diversas instituciones públicas y privadas del país y actualmente es subdirector de evaluación y encargado, esto es sumamente importante, del archivo fotográfico de esta institución. Cuando empezamos a planear este conversatorio, Rafa se acercó a decirme: tenemos un arsenal de fotografías que compartir con la gente y me gustaría compartir con todo el público parte de nuestro archivo y que sepan que este archivo puede ser consultado. Así que Rafa nos preparó hoy la lucha libre en México a través del Nacional 1933-1937. Así que un aplauso para el maestro y los escuchamos. Muchas gracias. Le agradezco mucho a la doctora Gabriela Cantú la invitación a participar aquí y a platicar muy brevemente acerca del acervo fotográfico que resguarda esta institución y hablar un poco de la relación que tuvo este diario con el inicio de la lucha libre en México de manera profesional, como la mayoría de los cronistas lo toman, que inicia en septiembre de 1933, la primera función de lucha libre profesional, y el papel que juega la prensa en esos años. Nosotros tenemos un acervo del Diario Nacional de los años de 1929 a 1985, del 85 hasta 1998, cuando cierra la última edición del Nacional, fue el 30 de septiembre de 1998. Lo tiene la agencia noticiosa Notimex, pero lo que nosotros resguardamos es lo que se consideró en ese momento el archivo histórico fotográfico. Son más de 173,000 imágenes que cubren pues muchos eventos de la vida política nacional, de la vida cotidiana que vivió nuestro país por casi 70 años. El 20 de junio de 1948, el Nacional conmemoró su aniversario número 19 y para festejar a los trabajadores organizó en las instalaciones de Ignacio Mariscal número 23, allí en la colonia Tabacalera, donde estaba el edificio de la redacción del Nacional, una función privada de lucha libre. Entre las peleas que se organizaron, la estelar era don Emilio Charles Jr. y Black Shadow, el luchador de moda que estaba en esa época. Nos contaba don Alfonso Carrillo Jr., que en esos años era un chamaco, acompañaba a su papá, don Antonio Carrillo, fotógrafo del periódico Nacional,
que esa función acabó en una batalla campal. Fue tanta la pasión que despertó el enfrentamiento entre ambos luchadores que los propios trabajadores del Nacional decidieron sacar a flote sus diferencias y se pelearon abajo en Ringside. De ese tamaño era la pasión en la cual se vivía no solamente en el diario, sino también en todo México. Y aquí tenemos una fotografía donde vemos que no es el jefe de redacción, es don Emilio Charles, que le está haciendo una palanca a las piernas de Blanchard. Aquí muy cerquita, en lo que era el restaurante de La Bombilla, falleció acribillado el general Álvaro Obregón mientras picoteaba un plato de adobo y escuchaba la canción que más le encantaba y que estaba de moda, Limoncito, por el, digamos, fanático religioso José León Toral, que se hizo pasar como dibujante. Gracias a ese evento desafortunado, tuvo que cambiar parte de la política nacional. En ese momento, el general Plutarco Elías Calles no tenía la fortaleza ni el apoyo político para proponer una nueva reelección o reelegirse mientras pasaba el conflicto político que desató el asesinato de Obregón. Por lo tanto, tuvo que dejar la presidencia y tratar de formar un organismo político que garantizara el traslado del poder sin necesidad de recurrir a los balazos. Ese organismo político fue el Partido Nacional Revolucionario, que en marzo de 1929, en esta asamblea que organizó en Querétaro, del 3 al 5 de marzo, crean este partido político. De acuerdo a la ley electoral aprobada por Carranza en 1917, cualquier organismo político tenía que crear un diario que difundiera la ideología del partido, en este caso, o del candidato presidencial. Para ello, los arquitectos, los ingenieros del PNR decidieron darle la tarea a un periodista que pues, ya era todo un veterano en estas lides de crear instrumentos de difusión ideológica que podía ser un diario. El colimense Basilio Vadillo es el encargado de crear este periódico. En un principio se iba a llamar El Revolucionario. Sin embargo, entre marzo y mayo, que es cuando sale el 7 de mayo para ser más exactos, sale el primer número del Nacional, cambia el nombre por el Nacional Revolucionario. A diferencia de los grandes diarios que ya circulaban y circulan todavía en nuestro país, el Universal, el Excelsior, el Nacional empezó con 4 modestas páginas y así se mantuvo entre 1929 y 1933. La función del diario era dar a conocer los principios básicos del partido que se estaba construyendo a nivel nacional. Tal y como menciona en su trabajo sobre el PNR el doctor Salmerón, se estaba haciendo una asamblea de caciques más que un partido popular. Entonces esta asamblea de caciques evidentemente no le prestó mucha atención a la dirección del periódico. Si bien desde 1929 contó con un departamento de fotografía, no había recursos suficientes para competir con la publicación de imágenes, a diferencia del Universal y del Excelsior. Y esta política se mantuvo hasta 1970. Si revisamos, por ejemplo, un evento que acabamos de conmemorar, la matanza del 2 de octubre de 1968, las fotografías que publica el Nacional, evidentemente por censura, porque era políticamente incorrecto para los políticos de esa época, publicar imágenes del movimiento y mucho menos de la represión. El Nacional, durante todos estos meses, de julio a diciembre de 1968, publica solamente 56 fotografías, cuando el Universal, el Excelsior, publicaban prácticamente entre 15 y 20 fotografías diarias que reflejaban el movimiento del 68.
Bueno, esta política se mantuvo por muchos años, porque no había recursos, había que sacar un crédito económico, y entonces la fotografía tenía que ser de carácter oficialista. ¿Qué es esto? Pues sacaba la foto del presidente de la República, o de algún secretario de Estado, o de algún funcionario público importante. Entre 1934 y 1935, el Nacional, como el país, o el sistema político mexicano, tiene que cambiar drásticamente. ¿Por qué? Porque se está acabando la jefatura del jefe máximo de Plutarco Elías Calles y se está consolidando el presidencialismo, evidentemente bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas. En 1965, en febrero, el Nacional marca las nuevas pautas periodísticas a través de un editorial. Para el Nacional hay dos tipos de diarios: el diario empresarial, aquel que ve la opinión pública como un negocio, como una inversión, ¿no? Evidentemente mencionando al Universal, al Excelsior, y el diario con servicio social, que se asumían ellos, y el Popular, que ya estaba editándose por esos años. Y en esa función, en esas nuevas líneas periodísticas, iban a desaparecer secciones que ellos consideraban que no aportaban nada a crear conciencia, a la creación de la ciudadanía que en ese momento se estaba formando. Entonces desaparece la nota roja, desaparece la sección de toros, desaparece lo que ellos consideraban el cine de escándalo pornográfico, tanto extranjero como mexicano, pero se mantiene o se empieza a gestar o consolidar una sección que causó conmoción entre el público lector, que era la lucha libre, ¿no? En septiembre, como les comentaba, en septiembre de 1933, don Salvador Lutero logra, alquila una arena que estaba en la colonia Doctores, una arena sin techo, las gradas eran de madera, y ahí presenta el primer match profesional, el primer encuentro profesional de lucha libre. Si bien es cierto que desde el Porfiriato había exhibiciones donde se mostraba la fuerza de dos hombres, ¿no? El conde Coma, por ejemplo, en el Porfiriato enseñaba jiu-jitsu en teatros, hacía representaciones teatrales, había luchadores extranjeros, había caravanas que venían de nuestro país en la década de los 20. Para los historiadores oficiales de la lucha, es 1963 cuando inicia la lucha libre profesional en nuestro país. Y bueno, aquí vemos este tipo de notas en donde hablan acerca de los duelos que se dan entre los luchadores extranjeros. Don Salvador Lutero, si bien empieza a contratar luchadores mexicanos, la cartelera fuerte son los luchadores extranjeros. Aquí tenemos a Tarzán López, ya es de la década de los 40, la época de oro de la lucha libre mexicana. Aquí tenemos este encuentro de luchadores extranjeros. ¿Por qué el Nacional decide dejar esa sección en sus páginas? Evidentemente porque era un diario que no se leía, ¿no? A diferencia de Excelsior, Universal, donde la gente compraba el diario para enterarse de las notas, el Nacional prácticamente tenía que ser comprado a fuerzas. Los funcionarios del gobierno tenían que comprar diario nacional y algunos funcionarios tenían que contribuir con 50, 100 ejemplares que se iban al interior de la República y a las escuelas públicas, porque lo utilizaban como material de lectura. O sea, era un diario que no se vendía. Pero en el momento que ven el interés que tiene la gente por enterarse de estos titanes, estos gigantes que están luchando, es cuando deciden mantener la sección de lucha libre. Es el momento en donde la prensa diaria le arrebata a la radio la cuestión de la lucha libre. Si bien es cierto que la radio en la década de los 30 está narrando el toreo, está narrando el box, el béisbol, poco a poco el fútbol, la lucha libre no conecta con la radio, porque el espectáculo visual que ofrece un encuentro de lucha libre no es muy fácil de narrar.
Y es por eso que fracasa la radio en esos años, a la década de los 30, para difundir la lucha libre que se está dando en nuestro país. Es por eso que los diarios adquieren una importancia para la construcción de los nuevos héroes que se están dando. ¿Qué es esto de los nuevos héroes? Para la década de los 20, ya el héroe revolucionario, Carranza, el Obregón, el Pablo González, el menor Medina, Zapata, Villa, hay que recordar que fueron proscritos por muchos años dentro de la historiografía de la Revolución Mexicana que se estaban dando en los 20 y los 30, dejaban de decirle algo a la gente. Ya no le estaba, ¿cómo decirles? Ya no se sentían reflejados, representados como seres revolucionarios. Y por un lado, el Estado tampoco ya convenía impulsar la figura de un héroe revolucionario, de un héroe insurgente, de un héroe contestatario, porque evidentemente estamos entrando a un proceso de pacificación. La sociedad que se estaba dando a catarrazos entre 1910 y 1920 ya no quería hacerlo en la década de los 20, pero aún así lo continuó. Hubo levantamientos armados, azonadas militares. Entonces ya para los 30 se buscaba impulsar otro tipo de héroe. No es gratuito, por ejemplo, ver el funeral de Francisco Sarabia, este piloto aviador que se mata en la década de los 30, en donde la gente prácticamente carga en hombros el avión donde van los restos de este aviador, ¿no? Se empieza a buscar otro tipo de héroes. Si ustedes revisan, por ejemplo, la llegada de Tito Guizar en su gira en Nueva York al aeropuerto de Ciudad de México, fue multitudinaria. La gente lo llevaba cargando en hombros. Se está construyendo un nuevo héroe dentro del imaginario cultural social del pueblo mexicano. Es por eso que en esta época se está consolidando la imagen del héroe luchador, pero es el luchador extranjero. Aquí tenemos un ejemplo de el troglodita Joe Parelli, que se presentaba como italiano norteamericano, quien tuvo un encuentro muy fuerte con Ratan el Silencioso. ¿Por qué le decían el silencioso? Porque era sordomudo, tan sordomudo que no le pudo avisar al referee en el momento que Pirelli le estaba rompiendo una pierna, ¿no? Se la rompe en 1936, allí en la Arena México. Tuvo que sanar en el hospital inglés y este hombre siguió siendo el rudo consentido del público mexicano. Pero el otro luchador que en esa época causó sensación fue la Pantera Negra. Desafortunadamente las crónicas luchísticas lo mencionan como tal, la Pantera Negra, solo lo conocemos por el apelativo. Causó sensación por la corpulencia que tenía este luchador y que derrota a Troglodita Pirelli en 1936. Este es de los primeros luchadores extranjeros que vienen a nuestro país. Es el que inaugura parte de la primera función luchística en 1933. Vienen a nuestro país luchadores norteamericanos, ingleses, españoles, iraníes, chinos, coreanos, y se muestran al público y tienen mucha aceptación. Aquí tenemos, por ejemplo, al hombre montaña, esos héroes que se llamaba Dim, y al rudo Kid, que tuvo también muchos seguidores entre el público aficionado a la lucha libre. Aquí tenemos varios ejemplos. El Chino Chu, así lo mencionaban en las carteleras, que era el consentido también de un cierto sector del público que iba a la lucha libre. En 1937, la primera arena México se quema, ¿no? Era madera, era tela, entonces se destruye. Y es cuando Salvador Lutero decide construir dos arenas más, la siguiente Arena México, también en la Doctores, y la mítica Coliseo. Y es aquí cuando se da la transición del luchador extranjero y se va gestando el ídolo nacional. Y es cuando irrumpen estos luchadores, el Charro Aguayo, Cruz Alvarado, que el Nacional fomentó un concurso para decidir si Cruz Alvarado era el santo, ¿no? Y porque la decían, no, es que es la corpulencia, el estilo, entonces es el santo, ¿no? Cruz Alvarado viene a nuestro país, es luchador español, fue autor de muchos guiones cinematográficos, participa también en la lucha libre, y tenemos también a Rito Guerrero,
¿no? Que también participó en varios concursos que organizó el Nacional. Vende muchas llaves que crearon, pero en este ambiente, cuando se inicia la época de oro de la lucha libre en México, surge un personaje que de inmediato hace clic de manera popular con la gente que va a las arenas, y es el santo, obviamente. Tanta importancia tiene la figura del santo que voy a decir una barbaridad y me disculpo de antemano. La figura del santo ayuda al proceso de alfabetización de este país, porque el cómic que se publica es 1 millón de ejemplares en un país donde hay 20 millones de analfabetos. La gente enloquecida iba a ver las historias de don José de la Cruz, que escribía sobre el santo del enmascarado de plata. Y es aquí cuando entra el cine, y es cuando entra la televisión, cuando el espectáculo visual de la lucha libre hace que la gente arrope la figura del santo como un ícono suyo. Si bien es cierto que el santo empieza como rudo, la propia gente lo obliga a cambiar de manto y se vuelve técnico y se vuelve un héroe. Y hasta la fecha la figura sigue siendo vigente para el público mexicano. Y todas estas imágenes que les mostré a través de las láminas son imágenes que resguarda el archivo fotográfico del Nacional, que afortunadamente ya pueden ustedes consultar en línea. Esta es la página web, entran ustedes a la página del INER, buscan Fototeca Digital y todas estas imágenes de lucha libre que les acabo de pasar y más, las pueden ver de manera electrónica. Y esto se los ofrecemos sobre todo a los especialistas del pancracio, a los especialistas de la cultura popular. Y igual para el lunes, que va a haber una conferencia de rumberas, también el lunes subimos a las actrices que tenemos en el Nacional para que también ustedes puedan consultar. Este acervo es suyo, es de ustedes, solo hay que cumplir mínimos requisitos, pero es una fuente inagotable de información histórica. Y por mi parte, pues muchas gracias. Muchas gracias al maestro Rafael, muy ilustradora su ponencia, muy interesante el impacto de la lucha libre en la historia, cómo la prensa se alimentó de esta pasión, ¿sí? Y logró subir sus ventas. Y bueno, muchas gracias al maestro por su participación. Como dijo, las fotografías están a disposición de ustedes en nuestra página y vamos a seguir con esta charla con nuestros siguientes dos invitados para hablar de este maravilloso personaje, el santo, el enmascarado de plata. Por eso me vine vestida de plata, no crean que así me visto todos los días. Invitamos a que pasen a nuestros siguientes ponentes, Viviana García Besné y Genaro Saúl Reyes, por favor. Muy bien, los presento brevemente porque a ellos los queremos escuchar. Viviana García Besné es licenciada en Comunicación Gráfica por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Ha sido directora, guionista y editora de diversos trabajos cinematográficos y ha colaborado en restauración y preservación fílmica en instituciones como la Filmoteca de la UNAM y el Archivo Fílmico Agra Sánchez. Su ópera prima, Documental Perdida, ha recorrido más de 40 festivales alrededor del mundo, entre ellos el de Buenos Aires, Festival Internacional de Cine Independiente. Un aplauso para Viviana, que además vale la pena comentar que es sobrina nieta, ¿verdad?, del productor Calderón.
Así que bueno, pues un aplauso para él. El maestro Genaro Saúl Reyes es escritor, crítico literario, cinematográfico y profesor en retiro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aunque formado en Derecho, su pasión por las humanidades lo llevó a la docencia en el área de Letras y Cinematografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución, donde fue además coordinador de la carrera de Letras Españolas. Semestralmente imparte seminarios especializados en literatura y cinematografía. Un aplauso para ellos, que además vienen fuera de la ciudad. Bueno, la dinámica de esta mesa es que voy a pasar el micrófono para que cada quien hable unos 15-20 minutos y luego abrir un diálogo entre el público y nuestros ponentes. ¿Quién quiere comenzar? Muchas gracias por la invitación. Tengo que decir que cuando me invitaron a este lugar a hablar del santo me sorprendí. Dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es que un lugar tan institucional me invita a hablar del santo cuando yo llevo años luchando un poco por tratar de que la cultura popular sea dignificada? Entonces, te agradezco enormemente esta invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Yo soy fundadora de un archivo que se llama Permanencia Voluntaria, que no es un archivo común y corriente, está especializado en cine popular. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer un archivo de cine popular en México? Pues porque desafortunadamente hay mucho clasismo muchas veces en la academia y se mira hacia abajo en los gustos de la audiencia. Entonces, no es que yo sea una particular fan de la lucha libre, aunque tengo que decir que con los años me he vuelto, pero no es que yo viniera de ahí a querer defender, sino que me di cuenta que había un hueco que de alguna forma había que cubrir, y ese hueco es dignificar la cultura popular, dignificar los gustos de la gente. Tenemos que entender que cuando nosotros menospreciamos las películas de luchadores o las películas de ficheras o este cine que le gusta a la gente, no solo estamos hablando mal de nosotros como personas que no entendemos el criterio de los demás, sino que estamos denigrando a la gente que le gusta ese cine, y en este país eso tiene que cambiar. Y creo que esta conferencia habla de un cambio en ese sentido y me da mucho gusto. Entonces, como Gaby decía, pues yo soy nieta de Jorge García Besné, que fue el productor que llevó al santo a hacer sus dos primeras películas en Cuba. Les voy a hablar un poco de eso. Y soy también nieta, por otro lado, de los productores Calderón, que se asociaron con el santo, hicieron 12 películas con el santo, y entre ellas las famosas y escabrosas dobles versiones. Entonces, no tenemos mucho tiempo, pero les voy a contar rápidamente cómo fue que el santo hizo su debut. Y me van a tener que tener un poco de paciencia porque soy de computadora Mac, de repente no la agarro la onda, pero voy a para adelante y para atrás Bueno, pues resulta ser que mi abuelo le encantaba el cine de arte. Tenía grandes aspiraciones de hacer películas que se fueran a los grandes festivales, y así fue. Hizo una película dirigida por Emilio Lindo Fernández, protagonizada por Silvia Pinal, que fue a la Berlinale. Pero ese mismo año sus infidelidades eran cada vez más evidentes, y el papá de mi abuela era una persona que tenía mucha injerencia en el cine nacional, y cuando vio que mi abuela sufría por todos los cuernos que mi abuelo le ponía, decidió que mi abuelo se quedara sin trabajo en el cine y que no podía volver a producir en México. Y mi abuelo, que amaba profundamente su papel de productor y que era muy amigo de los luchadores, dijo, no, pues algo tengo que hacer, yo no puedo dejar de hacer cine, ¿no? O sea, pues, no puedo hacer cine en México, no tengo presupuestos, ¿qué hago? Entonces llegó Fernando Cés, que es el incógnito, este señor con esta máscara que también venía de España,
y le dijo, mira, tengo una idea, hay que empezar a hacer cine de luchadores. Yo voy a escribir un guión. Mi abuela decía, tú vas a escribir un guión, pero ¿cómo? Si tú eres luchador. Dice, sí, tú dame chance, vamos a escribir un guión y vamos a ir a convencer al santo de que también se venga y venga sin cobrar. Y tú nada más busca dónde podemos producir muy barato. Entonces se fueron a Cuba, porque en 1959, 58 finales, 1959, Cuba estaba en plena revolución. Los cubanos eran muy buenos para hacer cine, tenían equipo técnico extraordinario, pero la producción estaba en el suelo porque nadie estaba yendo porque estaba en plena revolución. Entonces a mi abuelo se le hizo muy fácil irse con sus amigos luchadores y Joaquín Cordero, que también era amigo de mi abuelo. Se fueron los tres a Cuba a filmar 2 películas, ahora sí que hicieron un 2 por 1. O sea, se escribió 2 guiones con los mismos actores, que realmente tuvieran como pocos protagonistas y el resto fuera crew, o sea, o gente que se topaban ahí. O sea, si ustedes leen las fichas técnicas de Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los hombres infernales, que son las 2 primeras películas del Santo, van a ver que pues muchos de los actores no vuelven a aparecer en ninguna película, o sea, son totalmente sacados de la manga. Bueno, total que empiezan a filmar las películas en Cuba y se quedan sin dinero, porque era obvio que no tenían presupuesto para hacerlo y tenían que estarle pagando a la Asociación de Técnicos Cubanos. Entonces, pues en algún momento los técnicos cubanos decidieron que no seguían trabajando en estas 2 películas del Santo y que iban a requisar todos los materiales, los iban a poner bajo llave en un laboratorio y que se acababa ahí la producción mexicana. Entonces, mi abuelo estaba desesperado, había hipotecado su casa, había hecho todo lo que podía por levantar esa producción y decía, algo se me tiene que ocurrir. Entonces, hizo que Fernando Cés, el Santo y Joaquín Cordero vaciaran sus bolsillos, a ver cuánto dinero tienen. Juntaron aproximadamente 20 y pocos dólares en billetes de a 1 y a 5. Fueron a cambiar esos 20 y pocos dólares por un billete nuevo de 20 dólares y mandaron pedir room service al cuarto, pero un room service de whisky, Bacardí, no sé qué, y mujeres, mandaron traer bomberas. Entonces se montaron la fiesta en el Hotel del Capri y cuando llegó el mesero le dieron de propina esos 20 dólares. Y se aseguraron de que cuando el mesero llegara, la plática fuera, qué maravilla, cuánto dinero ha venido de la producción gringa. O sea, entonces corrieron el falso rumor de que se habían recapitalizado y que tenían dinero para continuar filmando. Entonces se corrió ese rumor y continuaron filmando estas 2 películas en Cuba. El Santo era muy mal actor, tenían muy poco material. Entonces mi abuelo decía, al Santo una toma y como sea luego lo doblamos. Entonces mi abuelo termina siendo la voz del Santo en estas películas. A veces si el Santo hablaba como fuera de cámara o hablaba así como de lado para que no se notara que lo estaban doblando, para quitar estos errores. Bueno, resultó ser que Fidel Castro entró a La Habana y no había terminado las películas, tenían 2 películas incompletas. Pues, ¿qué hicieron? Pues con el caos de Fidel entrando a La Habana y demás, fingieron la muerte de una de las personas que venían con ellos de México, del crew, y compraron un ataúd. Fueron al laboratorio, rompieron el vidrio, se robaron los materiales, metieron lo que pudieron en el ataúd y así llegaron a México con 2 películas incompletas. Entonces, estas películas, 2 primeras películas del Santo son un milagro que existan. La gente luego se confunde mucho. Las películas se hicieron en 1959 o en 1961, como que no se entiende qué pasa, porque hubo un periodo muy largo en el que se filmaron en esa, o sea, justo a finales del 58, principios del 59, pero las películas no se pudieron estrenar, cosa muy rara, hasta 1961. ¿Por qué? Porque pues, no había dinero para producir. ¿Quién va a querer invertir en 2 películas filmadas en La Habana con alguien que nadie conoce, que no se acabaron de hacer las películas? Entonces, pues fue un proceso de postproducción bastante complejo. Las películas se roban material mutuamente una de la otra, comparten escenas y son
muy difíciles a veces de ver si uno no sabe ponerles en contexto, porque uno no entiende de repente, y esa escena, o sea, ¿por qué tengo un baile aquí flamenco que dura 5 minutos, que no viene al caso con la trama de la película? ¿O por qué tengo una ambulancia cruzando todo el puente de La Habana que dura 4 minutos intermitentes así? Uno dice, ya, propiedad, corten la ambulancia. Pero tenían que hacerlo así porque tenían que aprovechar todo el material que tenían para poder hacer 2 películas de 70 minutos. Entonces, de esta forma un poco improvisada es que El Santo hace su debut en el cine. Las 2 películas siento que ponen las semillas, los gérmenes de lo que sería El Santo más adelante. En una de estas películas, El Santo está luchando contra los narcotraficantes, por decirlo de alguna forma, y en otra película, El Cerebro del Mal, que es Joaquín Cordero, le inyecta, y yo creo que de las pocas veces que El Santo la hace en vano, ¿no? Entonces, el verdadero héroe de la película es Fernando Fez, es el incógnito. Pero es el inicio de la ciencia ficción. Es el inicio que genera que El Santo pueda luchar luego contra el hombre lobo, contra las marcianas, Drácula, o sea, ¿contra quién no luchó El Santo? Yo tengo, afuera, en donde tengo el archivo y también un cine, tengo permanentemente pegado un póster que es Santo contra el presidente del terror, que obviamente es Donald Trump. Y la gente todo el tiempo me dice, ¿cuándo pasa la película? Quiero verla. Seguimos sabiendo del cine de luchadores. Y yo no sé si ya me extendí mucho y no voy a poder contar otra historia. ¿Puedo parar aquí? Sí. Gracias. Bueno, yo quería seguir escuchando. Y también quiero agradecerles la invitación que me han traído desde Monterrey, sobre todo porque se está hablando de este tema en este espacio. Quienes me conocen allá en Monterrey saben lo que he batallado para que se tome en cuenta. Primero, para que las secciones culturales de los periódicos regiomontanos tomaran en cuenta el cine mexicano. Lo logré y durante varios años estuve publicando en página cultural sobre cine mexicano de todo tipo. Y después, pues ya se imaginarán las críticas que yo recibía en la época que fui promotor de lucha libre. Decían, ¿cómo que el coordinador de la licenciatura en letras españolas es promotor de lucha libre? Y luego, ahora es secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras y es promotor de lucha libre. Que sí. Y no me subo al ring nomás porque sé que no lo hago, pero ahí me pasaba los fines de semana en mi arenita de lucha libre. Este es mi ring, sí, este es mi ring y lo llevé por todos lados la lucha libre. ¿Por qué? Porque dentro de las culturas populares debemos reconocer que la lucha libre fue un espacio de manifestación de todas las inquietudes de gran cantidad de mexicanos, que en determinado momento se los arrancó la televisión, desgraciadamente, pero que por alguna razón la gente que entendió, que vivió ese evento de culturas populares a través de la lucha libre, sigue en las arenas pequeñas, no en las grandes arenas, sino en las arenas de barrio. Y eso es muy importante, porque cuando se habla de la lucha libre, yo siempre he marcado esa distinción, porque la critican mucho. Dicen que es teatro, y yo digo, sí, es teatro porque provoca catarsis. Ese es el elemento teatral, no es otro el que todo el mundo piensa, porque resulta que muchos se creen especialistas de lucha libre y no se dan cuenta de lo que significa. Todo el periodo que fui promotor de lucha libre fue un periodo de un gran aprendizaje, de estar seleccionando hasta que identifiqué un tipo de luchador que yo quería promover, independientemente con quién entrenaba. Tenía que entrenar los sábados con quien yo decía, donde yo decía, estar pensando qué nombre le vamos a poner, cómo va a ser su equipo. Y me siento orgulloso de que ahorita algunos de los luchadores más destacados en Monterrey, que son los que encabezan las arenas de Monterrey y de todo el noreste, son los muchachos que yo empecé a promover de los años 90 hasta mediados de la primera década de este siglo. Y obviamente dentro de eso, a
pesar de que todo el mundo sabe que mi ídolo por excelencia es Atlantis, le doy un lugar especial a El Santo. ¿Por qué? Porque a través del personaje del Santo podemos nosotros enlazar todas esas inquietudes en las cuales los mexicanos que asistían a estas arenas de lucha libre, que conocieron muchos en los años 50 a través de la televisión, que fue prohibida, y que luego aquí en el Distrito Federal le prohibían la entrada a los niños a las arenas principales, y que además aquí en el Distrito Federal, bueno, estoy hablando de otra época, pero soy del Distrito Federal, aquí en el Distrito Federal no permitía la lucha de mujeres, sino que tenían que irse a las arenas del Estado de México. Todos esos elementos, pues bueno, la gente los iba recibiendo, pero lo que no entendían muchos es por qué la gente gustaba de la lucha libre. La razón es muy sencilla, les provocaba una catarsis a través de sus personajes. ¿Por qué el Santo, siendo rudo, se convirtió en técnico? Ya lo dijo hace un momento el maestro Rafael, porque el público lo hizo técnico. Y es que en esa lucha el público estaba enfrentando dos elementos, rudos contra técnicos. Los técnicos son el mexicano común, todos nosotros que tenemos que respetar todas las normas habidas y por haber, que tenemos que pagar impuestos, que tenemos que pagar colegiatura, la luz, el agua, etc. Y tenemos un tiempo límite, buscamos la manera como podamos cumplir con todas esas situaciones, con todas esas obligaciones. Y sin embargo, hay otros mexicanos, desgraciadamente, que no respetan nada de eso, ni pagan impuestos, ni pagan la luz, hacen chanchullo y medio y les va muy bien y a nosotros nos va muy mal. Eso es lo que estaba viendo el espectador en el espectáculo de lucha libre, que el técnico, el bueno, el que cumplía las normas, le iba mal porque llegaba el rudo, rompía todas las reglas y tenía a alguien que le ayudaba, el referee. El referee encargado de impartir justicia, pocas veces impartía justicia para con el técnico, para con el bueno. Y nosotros, de pronto, nosotros los mexicanos decimos, no me alcanza el salario. Pero hay una persona que es el jefe encargado de establecer los salarios mínimos y él me va a ayudar, y no me ayudó. No me aumentó el salario mínimo, igual que los precios de la canasta básica. Y bueno, si yo quiero que mis hijos estudien, voy a ir a llevarlos a la escuela, que al final de cuentas es gratuita y no era gratuita. Pero me va a ayudar tal funcionario y el funcionario no me ayudó. Es decir, esos funcionarios, esos jefes administrativos, esos son los referees de nuestra vida cotidiana. Y son los referees que quién sabe por qué de repente le dan un reconocimiento a fulano de tal y uno dice, ¿por qué? Si ese señor no cumple con las normas, ese señor hace puro chanchullo, pues sí, es el malo, es el rudo, y la justicia está del lado de él. Entonces ahí aparece el Santo. Aparece el Santo. Primero, vemos, no es el Santo todavía, es simple y sencillamente el enmascarado de plata, y empieza a luchar por el bien y la justicia. Tampoco es el Santo luchador, es el médico asesino. Pero ya empezamos a ver en esta película de 1952 que se está enfrentando a toda una mafia y ya están usando aparatos, computadoras, cosas raras que solo en las películas de Santo existían. Y luego ya tenemos otra siguiente película que habla sobre la lucha, pero no tiene un luchador como protagonista, que es El ladrón de cadáveres de Fernando Méndez, en la que vemos un científico loco interpretado por Carlos Riquelme, que con la ayuda de una especie de Igor, que lleva Irute, roba cadáveres en los panteones y busca hacer su criatura, crear un superhombre. Y lo hace, y ese superhombre se va a enfrentar en un ring y va a ser un monstruo. Esos dos elementos los vamos a tener luego en las películas del Santo. Son elementos que nos hablan del bien y el mal. Y entonces el espectador se va identificando con esos elementos. Llega Santo contra hombres infernales, Santo contra el cerebro del mal. Y sí, le fue muy mal a las películas, ya Vivian nos dijo por qué. Que por cierto, los actores que están ahí, muchos son actores cubanos.
En una está Gina Romano y en la otra está Normita Suárez, que quizás a ustedes no les diga mucho el nombre de Normita Suárez, pero nosotros los de Monterrey sí, porque formó parte de todo el grupo de cubanos que fundaron el Canal 6 de Monterrey, Televisión Independiente de México, que luego se vino acá al Distrito Federal como Canal 8, y que luego ya cuando se convirtió en Televisa se convirtió en Canal 9. Y Normita Suárez era la esposa del director del Canal 6 de Monterrey y una actriz cómica que tenía mucho éxito en Cuba en ese momento, y su esposo también, con su personaje Pedro Guachis Angonovich, y en Monterrey manejó ese personaje, su esposo Jesús Alvariño, y Normita Suárez fue inolvidable con su personaje Simplicia la secretaria. Bien, esos son los protagonistas de estas películas cubanas. Pero nos llega Santo contra los zombies, y los primeros fanáticos de Santo contra los zombies fuimos los niños. Los niños nos emocionamos, ¿por qué? Porque aquí no había que buscar solamente atacar a esos enemigos que no sabíamos de dónde habían salido. No era como los vampiros que con un palo de una estaca en el corazón los mataban. No, aquí era otra circunstancia, era el mal que no sabíamos de dónde llegaba, ni identificamos una forma definitiva. Y luego se reafirma con Santo contra los mujeres vampiro, donde se enfrenta a esa corte de mujeres que vienen en busca de la mujer que puede permitir que siga viviendo su diosa, su reina, su princesa, su reina Velázquez. Pero ahí también nos están dando una definición del santo. Cuando se resuelven los problemas, se preguntan, ¿y quién es el santo? Dicen, no sabemos. Solo sabemos que es un hombre bueno, es un hombre justo. Y entonces están los dos elementos que van a caracterizar toda la obra del santo: la bondad y la justicia. Con esos requisitos ya Santo era el ídolo de los niños, aún los que no lo habían conocido en las arenas, como era mi caso, en la ranchería donde yo vivía, pues no había nada de lucha libre, pero sí había cine. Entonces lo conocimos por medio de las películas. Una figura de ese calibre ya no podía ser luchador, entonces tenía que ser luchador técnico, porque la gente se está identificando con él. Era el único que podía salvarnos de todos esos referees que en lugar de administrar la justicia estaban apoyando a los administradores del mal. Y entonces ya logramos enfrentarse a muchísima gente, pero también tenía otro rasgo: era un ser humano. No era de acero, como Superman, no era alguien que era más efectivo en las noches, como Batman, no vivía bajo el mar, como Aquaman, que yo siempre pensé que los caballitos de mar eran grandotes, porque pues, eran los que trasladaban a Aquaman y resultaba que eran de este tamañito y decían, ¿cómo le hizo? Este era de carne y hueso, tenía sus problemas, y además era alguien que tenía que cumplir dos funciones: una, emocionar al público, llevarlo a la catarsis en la arena, y por otro lado, luchar, observar, porque es el rasgo principal de Santo en las primeras películas, un observador. Él observa y al final resuelve. Aparece muy pocas veces en películas como Santo contra las mujeres vampiro, no está toda la película, está en los momentos clave. Y la mejor muestra de cómo es un observador que va a lograr resolver todo problema, creo que se da en Santo contra el estrangulador y Santo contra el espectro del estrangulador. Dos películas que yo siempre digo es una sola, que partieron en dos, porque si no, no lo iban a decir en ningún cine. Pero que además nos da otro esquema, el esquema del sketch. Realmente las acciones son pequeños sketches que se están intercalando entre una gran cantidad de números musicales. Entonces ahí canta Alberto Vázquez y hay una aparición de el mal que se anda tratando de resolver, canta Begoña Palacios, canta María Duval, la Sonora Santanera con Rosita Gómez, etc. Y alguien en busca del asesino, del estrangulador. El único que se da cuenta que el estrangulador es la dueña del teatro, Emma Arvizu, y todo el mundo diciendo quién será, dónde estará, etc. Santos simplemente estira el brazo, le quita la máscara y se transforma en Arvizu, se transforma en Roberto Cañero. Era un hombre travestido. Pero esa es la importancia de Santo. Luego quisieron hacerlo Agente 007 en Operación 67 y Tesoro de Moctezuma. Y ahí le están marcando el cierre de una época al Santo. ¿Por qué? Porque llevamos a otra época, a otra línea.
Para empezar, ya lo vistieron, porque las otras salían con su traje de luchador. Aquí ya le pusieron traje de smoking incluso, y a partir de ahí el salto para ese vestido va a ser otra forma, pero lo van a lanzar a problemas internacionales, problemas de todo el crimen organizado transnacional. Y entonces llegamos a ver asalto en España, en Jamaica, en Colombia, en Puerto Rico, por todos lados. Pero quizás la imagen del santo que nos construyeron, esa continúa. El santo es el bien y es la justicia. Y a ellos, esos son los que formaron el culto que todavía se les sigue vendiendo por parte de las comunidades rurales, las comunidades de los barrios marginales, todas absolutamente, que encuentran en el santo el único superhéroe capaz de resolverle todos sus problemas. Gracias. Muchas gracias a los dos por su exposición. Vamos a abrir el diálogo. Voy a hacer unas preguntas, pero estamos con toda la disposición de escucharlos a las personas que nos acompañan el día de hoy para que hagan sus preguntas a nuestros invitados. Viviana, cuéntanos un poco más de estas experiencias que a ti te contó tu abuelo, tus papás, sobre toda esta aventura de hacer películas de luchadores. Bueno, quizás la más interesante de todas es la que no me quisieron contar, ¿no? Que es el tema de las dobles versiones. Durante muchos años hubo pues, muchísima controversia alrededor de si el santo había filmado o no pues, las dobles versiones, que son, digamos que un poco más sexys, ¿no? Películas con desnudos o con ciertas escenas eróticas. Entonces, yo me puse a investigar de esto, porque se suponía que lo había hecho mi familia, y encontré una cantidad de información en internet que era apabullante. O sea, se había escrito esto en Estados Unidos, en Europa, en Japón, y yo decía, pues no puede ser. O sea, y había controversia de gente, grandes historiadores del cine, diciendo, estas películas no existieron, esto fue simplemente un truco publicitario de los productores para darle más promoción a las otras películas, pero no existieron. Y luego salía alguien por ahí de, no, sí, yo vi una función en Francia y otra en Nueva York. Entonces era muy controvertido. Es parte de un documental que yo hice que se llama Perdida, que lo hice ya hace bastantes años, pero que fue, digamos que desde el principio, que me llevó también a querer rescatar historias, a darme cuenta cómo pues la historia no está escrita en piedra, cómo tenemos que seguir reescribiendo la historia, no recontar lo que otros historiadores ya han contado, sino buscar nuestras propias historias, y hay mucho por contar. Porque hasta la fecha es una de sus películas la que más sigue dando de qué hablar. ¿Cómo funcionaban? Hacían la toma en ese momento, ¿no? ¿El qué, perdón? Las versiones dobles, por ejemplo, sé que fue Santo en el Tesoro de Drácula. Sí. Y la otra versión para Europa se llamó El Vampiro y el Sexo. Qué buena noticia, yo no sabía. Perdí todos los... No es que haya perdido, se me quemó mi oficina. Santo contra el Drácula, sí, ese era el título, no, pero... ¿El vampiro y el sexo? Ah. El hecho es que, por ejemplo, en las películas estas de ficheras hay una bola de desnudos. No quiero que piensen ustedes, estoy aquí en plan de negar que hice esas versiones. Las hice, pero nunca las pude, no sé qué pasó. El vampiro y el... Bueno, sí sabía que el vampiro que hicimos, Guillermo quiso hacer un vampiro un poco... un vampiro un poco así, no romántico, sino sexual. Fue impresionante todo lo que encontré en internet sobre el vampiro y el sexo. Pero hubo una frase en particular que se me quedó muy grabada. Seguía sin tener permiso para entrar a la bodega de mi tío,
Pero la obsesión que me entró por buscar los rollos fue más fuerte que mi prudencia. Quizás yo era la única persona que tenía la oportunidad de saber la verdad sobre el vampiro y el sexo. ¿Dónde haya luz? Normalmente se filmaba primero para el Vaticano, que era la escena que aguantaba la censura y la mayor parte del público, ¿no? Y después se hacía la escena para Europa para ver dónde se podía pasar, seguramente, ¿no? No me acuerdo si porque tuvimos escenas en la cama. Bueno, el vampiro siempre llega a la cama de alguien ¿no? No me acuerdo si escenas en la cama con Noelia, ella se cambiaba de ropa, no creo, no, era solamente con las vampiros, ¿no? Bueno, si no se la cambiaba, se la bajaba, por lo menos, ¿no? En la versión para Europa normal, las 20 vampiras no traían prácticamente nada, se quitaban los velos, no tenían nada. Y la versión para el Vaticano, pues se ponían un velo transparente, ¿no? Así es como llevábamos las escenas con las vampiras, ¿no? Vampiro y sexo. ¿Y estos? Este rollo está... ¿Qué dice aquí? Rollo 1. Dice vampiro y sexo. Es el rollo 1, sí. Es el rollo 3. 3 de 5. Es que no sé si está la película completa. Es lo que había que checar. Está lleno de vampiro y sexo. ¿Cómo le hacemos? Saqué la película de la bodega a escondidas y después de quitarle el polvo, los rollos empezaron a contar su historia. Tenían marcas de que habían sido proyectadas muchas veces. Había copias con subtítulos en francés y en inglés. Después de tantos años y leyendas, Aldo Monti tenía las palabras perfectas para describir el momento. Hace años manos enemigas detuvieron nuestra inmortalidad, pero hemos vuelto. Entonces, finalmente como nos transfieren y salen a la luz. Y bueno, una anécdota es que cuando yo le pasé a mi familia como el corte final de la película antes de que salieran los festivales, pues mi papá, yo en ese entonces vivía fuera de México, mi papá que nunca me habló, ni cuando tuve hijos, nunca me habló por teléfono, me habló y me dijo: tienes que quitar la escena del vampiro y el sexo de la película, no la puedes pasar porque tu tío Memo se va a poner furioso. Entonces yo realmente como que tuve un momento de decir, bueno, pues igual sí no lo puedo sacar a la luz, pero también pensé, es mi parte favorita de la película y batallé mucho y no lo voy a dejar, y si me deja de hablar, me deja de hablar. Y cuando finalmente vi a mi tío después de que vio la película, todavía me dijo: oye, ¿dónde encontraste esa película? Esa película no existía, ¿la hiciste tú? O sea, todavía me siguió negando, o sea, que él había hecho. Y no fue hasta años después, ya con unos mezcales de por medio, que me dijo: bueno, pues sí, pues es que tú te metes en todos lados. Y sí, la verdad es que yo hice un pacto de caballeros con el santo. O sea, en algún momento hicimos estas películas, hay más versiones dobles, no solo la de vampiro y sexo, pero pues en algún momento el santo y yo decidimos que iba a afectar su imagen, y en un pacto de caballeros yo le dije al santo que jamás aceptaría que se hayan hecho estas películas, y es algo que me va a llevar conmigo hasta la muerte. Entonces, pues sí, le tengo mucho respeto a mi tío, que a pesar de que había mucha presión de sacar las películas y de saber, pues él sí se llevó ese pacto de caballeros, ¿no? Gracias por compartirnos estas anécdotas.
¿De dónde proviene el nombre del santo y su característico color plata? ¿Lo eligió Rodolfo Guzmán o de dónde sale, maestro? Bueno, hay muchas versiones de los nombres, pero la verdad yo creo que el nombre proviene del gusto del público, nada más. Un luchador puede aparecer con un nombre, con un equipo. Si el público no lo acepta, va buscando y buscando hasta quedar con el nombre. A Santo, que se había llamado el Hombre Rojo, eran 4 o 5 nombres que había, imágenes que había usado antes. Yo cuando empiezo a trabajar como el Santo, sí, ya el público queda rendido con él. Y además se llama, luego saca José Cruz la historieta Santo, el enmascarado de plata. Y entonces eso ya también limita su equipo, ¿sí? Porque ya tiene que aparecer siempre con su vestuario plateado, que poco a poco lo va estilizando. Y quizás es interesante que los luchadores tienen el equipo para luchar y el equipo para ocasiones especiales. Pero Santo más o menos se las ingenió para que el equipo de ocasiones especiales también usarlo en la lucha. Y eran las mallas y la capa tejidas intercalando hilos de plata. De tal manera que brillaban y correspondían realmente a su nombre de Santo enmascarado de plata. Es decir, así como estaba la máscara, estaban también las mallas y elementos de la capa. ¿Sí? Obviamente que todo eso estaba muy cotizado y pues todo el mundo quería quedarse con alguna de esas prendas. Eso es muy interesante. Entonces, a los luchadores cuando tienen éxito, el nombre se los da el público. Y lo digo por experiencia. Yo puedo decirles de cuáles de mis luchadores, yo les di el nombre, yo les di la imagen, pero finalmente yo digo fue el público de la Arena Halcón la que se los dio, porque con algunos estuvimos con un nombre y otro, una imagen, mejor de este color, este otro, con el que se quedó, se lo dio el público, al nombre se lo da el público. Bueno, aquí hay una pregunta interesante. Agradecemos todas las preguntas y las felicitaciones. Esperemos tener tiempo para leerlas todas. Una que tiene que ver con la sexualidad del santo. Y bueno, viene a cuanto a lo mejor que nos hables un poco de eso, porque tú hablabas de estas dobles versiones. Que si el santo es un individuo asexual. Es una pregunta interesante que incluso la mañana que estábamos en radio hablábamos de su relación en unas películas con las mujeres, como que hay una atracción pero nunca hay en realidad un encuentro carnal, ¿no? No los hay. No los hay, pero sí se sugiere, ¿no? Se me ocurren ahorita, por ejemplo, un par de ejemplos. Santo, la venganza de la momia. Siempre el santo está ligando con la arqueóloga, ¿no? Y en algún momento se sugiere que se van a la tienda de campaña juntos. Entonces, el santo como era, se tenía que cuidar mucho su imagen en el cine, ¿no? Por eso también se hizo técnico, por eso las dobles versiones no se quisieron sacar, porque las películas del santo eran familiares, entonces el santo se sabía que tenía una esposa y que tenía una familia, entonces no se iba a besar con una de sus protagonistas porque eso iba a crear un escándalo, pero siempre se insinuó, ¿no? Hay una escena increíble en una película que es Santo contra la hija del doctor Frankenstein, que está Lina Román, que es guapísima y que lo tiene, o sea, es súper erótico, o sea, lo tiene así con unas esposas puestas y se le acerca y le dice, te voy a besar, y le sube la máscara, y, o sea, el santo está, ya sabes, o sea, aquí no tiene carne, está totalmente desnudo de la parte de arriba, es una romana súper provocativa y tienen un diálogo que es fuertísimo en el que Gina le dice, pues es que entonces, como que pues es que entonces a ti no te gustan las mujeres, y el santo le dice, claro que sí me gustan, pero tú eres una bruja. Entonces, el santo no es asexual, el santo yo creo que coqueteó con todas las protagonistas de
de su película siempre y cuando fueran buenas. Una de las novias, una que es claramente la novia del santo, me parece que es el Santo contra Drácula y el Hombre Lobo, es la que luego fue la esposa de José José, ¿cómo se llama? Anel, que sale ahí muy joven, muy guapa, y claramente es la noviecita de lo malo y todo. A ver, Genaro, creo que aquí podrías contestarnos esta pregunta. Nos dicen la diferencia entre la lucha libre de México y de Estados Unidos, ¿no? Me imagino yo a la WWW, Sí, no es la WWW, sino la WWE, antes había sido la WWF y algunas más que hay por ahí. Sí, la diferencia es muy grande, es radical. La lucha libre de Estados Unidos es lucha básicamente para televisión, no tanto para la arena. Sí, entonces hay una producción altísima, o sea, son muchos de miles de dólares que se están trabajando. Y es un producto bastante mediático. Hay muy buenos luchadores, tengo que señalarlo, porque si no luego van a decir, entonces estás criticando y bien que le aplaudes a John Cena y a los hermanos Hardy. Pero está pensado para la televisión. La lucha mexicana, la tradicional, que se veía muy poco, se ve más en las arenas de barrio que en las arenas grandes, esa es el juego de llaves y contra llaves. Es lucha a ras de lona. Luchas en las que buscan o procuran bajar lo menos posible del ring. ¿Por qué? Porque la lucha está arriba y se está mostrando habilidad, fuerza, son varios elementos que se está mostrando, y sobre todo capacidad para deshacerse de una llave y al mismo tiempo aplicar la siguiente. Luego llegó una línea que quiso hacer las luchas como las de Estados Unidos. Ahí fue donde el público, el aficionado a la lucha, desapareció en las arenas, y entonces lo están haciendo también para televisión, pero con una gran diferencia: no tienen el dinero para una producción tan costosa como esta de los Estados Unidos, y entonces uno termina riéndose. En lugar de emocionarse, uno se ríe. Viviana, te preguntan que desde tu perspectiva, ¿cómo reciben las nuevas generaciones a El Santo y el cine mexicano? Pues muy bien, es que el santo siempre va a ser bien recibido. Yo digo que el santo no tiene que preocuparse por el leal o la leyenda del santo, ahí va a estar. De hecho, creo que es una figura que podemos usar como para abanderar este movimiento de defender el cine popular, o defender el gusto popular, porque ha allanado el terreno. A mí de repente me preocupaba más, o sea, mis hijos ven las películas del santo y, o sea, ya saben que si vamos y vemos una película del santo, tienen que gritar en el cine, ¿no? Uno no puede ir calladito con una película del santo, no tiene que ser con la película, y mis hijos son expertos en hacerlo y lo aman y le cuentan a sus amigos, entonces sus amigos ya también quieren ver las películas del santo y funciona. Tenía yo más dudas de cómo iban a funcionar las películas del santo en un mundo más académico. Y acabo de tener una experiencia que fui invitada a pasar la restauración de las primeras películas del santo en ANA, que es la asociación más grande de archivos fílmicos que existe, y en donde van las grandes joyas cinematográficas, ¿no? O sea, durante años grandes expertos trabajan para restaurar pues, lo que se le llama, sí, el cine más sibarita, digamos. Y entonces yo llego con una de estas películas, más en Cuba, con todos estos contratipos que yo les dije. Y entonces, si yo hubiera dejado pasar esa película así tal cual, o sea, si yo no hubiera puesto la película en contexto, estoy segura que el público se hubiera ido, se hubieran parado y hubieran abandonado la sala, les hubieran dado flojera. Sin embargo, cuando uno pone en contexto la película, cuando uno prepara a la audiencia, la gente va a mirar con otros ojos. Y eso va a hacer que las películas del santo las puedan disfrutar mis hijos, los niños, los vecinos, ustedes, los académicos, aquí en China, todos. Solo es cuestión de poner en contexto lo que se va a ver.
Sí, a ver si nos pueden arreglar el micro, por favor. Bueno, aquí una pregunta controversial, porque bueno, hoy estamos hablando del santo, pero sale bueno, a veces son amigos, a veces son contrincantes, el Blue Demon. Dicen que dónde estriba el éxito del santo como superhéroe, a pesar de no tener los atributos atléticos que sí tenía Blue Demon. A ver, Genaro. Bueno, la última parte no me entendí muy bien lo de atributos atléticos. Quizás porque Blue Demon se formó primero como gimnasta en el Círculo Mercantil Mutualista de Monterrey, además de trabajo fuerte que realizaba como empleado de ferrocarriles, Ferrocarriles de México y Monterrey también. Y ahí en el Círculo Mercantil Mutualista él lo ve, se me fue el nombre, y lo forma, don Rolando Vera, y lo forma como luchador, le va dando la imagen, etc. Y si, aunque me fusilen algunos, si nos ponemos a categorizar a los dos luchadores, Blue Demon era mucho mejor luchador que el Santo. En eso no hay discusión. Pero el Santo tenía gran carisma, o sea, era buen luchador, pero además tenía carisma. Blue Demon era más serio, más apocado incluso, y además trató de llevar una vida lo más tranquila posible, porque es muy interesante entonces de línea de Blue Demon. Pero ya cuando llega al cine, pues llega en películas más modestas que las del Santo, como llegó también Mil Máscaras. Entonces ya no tenía tanto público, tuvo que construir el público, luego los juntan, porque realmente son dos de las máximas figuras de la lucha libre mexicana, juntan al Santo y Blue Demon, y tuvieron que ponerlos como enemigos también. Creo que eso es lo que el público esperaba. Ya en otras las ponían como amigos, pero ¿por qué los ponen como enemigos? Porque el público estaba esperando eso. De hecho, eso lo esperaba también en el ring. Se dio en su momento, pero ya después Blue Demon también tuvo que ser un luchador técnico, porque Blue Demon cuando llega al cine ya tenía muchísimos aficionados en el ring. Entonces era prácticamente obligatorio que Blue Demon llegara, a diferencia de Mil Máscaras que llega por otros medios. Si Mil Máscaras primero surge en una revista, lo presentan ya como luchador estelar, no hizo todo ese camino de la primera lucha de 20 minutos con límite de tiempo, luego ir pasando hasta llegar a la estrella, no llegó a la estrella porque siempre impuso la revista Lucha Libre, y llega también al cine estelarizando películas, pero más pobrecitas que el de Blue Demon. O sea que eso ya es decir, y luego ya estableció su imagen, Mil Máscaras, y tenemos por un lado Santo, digamos, el bienhechor, Blue Demon, el del pueblo, el de la ranchería. Digo, esa era la imagen de, y no es peyorativo, yo soy de rancho y por eso lo digo. Y Mil Máscaras era el urbano, el intelectual, el que sabía de arte, sabía de literatura, etc. Pero bueno, en función de su valor como luchadores, pondría en primer lugar a Blue Demon, en segundo, casi inmediato al Santo, y bajamos unos 18 nombres y no sé cuántos más, Mil Máscaras. Creo que también fue suerte que el Santo entrara al cine antes que Blue Demon. O sea, en ese sentido sí fue el hecho de que era amigo de mi abuelo. Si el amigo de mi abuelo hubiera sido Blue Demon, quién sabe qué hubiera pasado, porque sí creo que el mito del Santo se construye en el cine. Aquí hay un dato que dice que de 1958 a 1982 se sacó una película del Enmascarado de Plata, una por año. ¿En cuánto tiempo filmaban una película y en cuánto tiempo la estrenaban? Pregunta. Las películas se solían filmar, dependiendo del presupuesto que había, de 3 a 5 semanas. Es un dato muy interesante. A mí me parece fascinante que durante aproximadamente 18 años, los 365 días del año, uno
ir a ver una película del santo a una sala de cine. Entre salas de segunda y tercera corrida, ¿no? Se hicieron tantas películas del santo, o sea, todas las familias productoras trabajaron con el santo. El santo, yo creo que llegó a ser, en algunos años hizo 5 películas por año, ¿no? Y si tú acumulas las que ya traía, entonces es impresionante. No hay otro fenómeno cinematográfico así en la historia que yo sé. De estar 18 años en aquí, es increíble, ¿no? Y yo creo que son como datos duros que de repente a veces hay que escribir. Yo por aquí traía algunas fotos. Sí. Solo para complementar lo que estaba diciendo Vicente, y te regreso el micrófono. Un crítico de cine tan duro, tan estricto como Jorge Ayala Blanco reconoce que en los años 60 las 3 figuras más taquilleras del cine mexicano eran Santo, Piporro y Mauricio Garcés. Y en los años 70 eran 70 y 80 Santo y la India María. Entonces, lo que dice Vivian es cierto. Siempre podíamos ver a Santo. Sí, se podía ver. Y bueno, el santo fue coproductor de las películas de cinematográfica de Calderón. Y entonces es muy interesante el archivo que hay, porque le tenían que entregar cuentas al santo de cuánto ganaban sus películas. Entonces, lo que pasa es que los están al revés. Pero la cuestión es que a lo largo de años y años, o sea, a lo largo de como 15 años, las películas se seguían pasando en el cine y le seguían dando dinero al santo. O sea, entonces yo tengo algunas copias que guardo con mucho cariño, copias de proyección, que están totalmente desgastadas, que en lugar de durar 90 minutos duran 50, porque se pasaron tantas veces que se atoraron en los proyectores, que tuvieron que cortar, que el proyeccionista le gustaba una escena y la cortaba, etcétera, todas esas cosas, y se seguían pasando así, llenas de rayas, y con todos los cortes, porque la gente quería seguir viendo las películas del santo. Entonces eso a mí me parece extraordinario. Este personaje tan mítico, Viviana, ¿qué te contó tu abuelo sobre la persona, el santo? Más allá de este héroe que es importantísimo y que, bueno, no puede dejarse de analizar como un fenómeno histórico. Estamos en un instituto, estudia la historia, y este es una persona que marcó la historia de México y que la sigue marcando. ¿Cómo era él, la persona, más allá del mito? Pues mira, a mí todos los comentarios que me han llegado de Rodolfo Guzmán es que era un caballero, todo el sentido de la palabra, puntual, no tenía, a pesar de que ya era como una figura muy grande, o sea, no es que lo quiera comparar con Dolores del Río, pero sí es, en el Star System, en México, en el Star System están Dolores del Río acá arriba y Cantinflas y el santo, pero nunca se portó engreído, siempre estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa que tuviera que hacer en el cine, aceptó siempre que no sabía actuar, aceptó ser doblado cuando tenía que ser doblado, fueron a lugares, o sea, una de las últimas películas que hizo mi abuelo con el santo fue en Haití, y fueron también a Haití, que mi abuelo no podía producir en México porque estaba en la dictadura y porque era más fácil, más barato producir allá, no crean que porque los zombies estuvieran de moda, o sea, luego se pusieron de moda los zombies, pero era realmente porque era una decisión de producción. Y la estaban pasando muy mal. Sasha Montenegro me contaba que ella estaba indignada de estar en ese rodaje, que la estaban pasando muy mal, que no había comida, y que un día al santo, porque lo quería mucho, le consiguió un pedazo de carne, o sea, como un filete de carne. Y entonces el santo llamó a 8 o 5 más de la producción para compartir el filete de carne que le habían hecho como un regalo especial al santo. Y bueno, la producción estaba que no se la acababa. Sasha Montenegro estaba furiosa porque decía, ¿por qué no me dieron el filete a mí? ¿No? Yo me lo
trabajaron con él, que al santo no le interesaba que lo mostraran como la estrella. Claro, él trabajaba como estrella y todo, pero ya una vez que subía el ring era igual que sus compañeros, y a veces eran luchadores que empezaban apenas el estrellato. Estoy hablando de Monterrey particularmente, pero el santo no se puso arriba de ellos como superestrella. Muy bien, bueno, pues creo que hemos llegado al final de esta interesante charla. Se han hecho muchas cosas muy interesantes. Me pareció muy interesante algo que quería retomar, que dijo Rafael en su ponencia, que es cómo ayudó los cómics a la alfabetización del país. Un dato muy relevante y que, pues bueno, marca la historia. También cómo la prensa se alimentó de la figura del santo y al mismo tiempo, y de la lucha libre, ¿no? Y la lucha libre de la prensa es un vaivén, lo sabemos, con los medios de comunicación y con los fenómenos que ocurren. Me pareció también muy interesante lo que comentaba Genaro de cómo la lucha libre provoca una catarsis y también el cine, ¿no? La lucha libre vista a través del cine. La bondad y la justicia que representa este personaje y que además ahora cuentan los expertos que al parecer en su vida digamos mundana, más allá del cine y de la estrella que conocemos, era un caballero. Me parece también muy interesante bueno, esto de las dobles versiones que nos cuenta Viviana y todas estas anécdotas familiares y de alguna forma públicas, ¿no? Porque bueno, pues tu familia tiene algo que es nuestro también, ¿no? Y bueno, el elemento de la ciencia ficción también me parece bien interesante, como fueron pioneros en la ciencia ficción mexicana, ¿no? En fin, habría mucho más de qué platicar, mucha tela que cortar. Les agradezco mucho a nuestros ponentes del día de hoy. Por supuesto que nosotros tomamos la cultura popular como parte de la historia de un pueblo. De ahí nacen los mitos, de ahí nacemos todos. Le pido al maestro Rafael si puede pasar, porque le voy a entregar a cada uno de nuestros ponentes del día de hoy un pequeño reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El santo, señores, revolucionó el cine y también la prensa, lo vimos. Bueno, a Rafael Hernández Ángeles por su valiosa participación. Muchas gracias. A Viviana García Besnet, también por su amigo respetado maestro Genaro Saúl Reyes, un aplauso. Bueno, antes de despedirnos, quiero comentarles algunos de los eventos que tendremos próximamente para que nos acompañen. Mañana, jueves 7 de febrero, proseguimos con el curso La Cuestión Agraria en México, siglos XIX y XX, con la participación del doctor Felipe Castro Gutiérrez, quien analizará la cuestión agraria en la Nueva España. El lunes 11 de febrero, ya lo comentaba Genaro, hacemos una cordial invitación para que asistan a la mesa de diálogo Rumberas y Bataclanas en México, una historia. Contaremos con la participación de Gabriela Pulido, Luis Arturo Salmerón y Angie Santamaría. Además, los invitamos a que escuchen nuestros programas de radio que se transmiten en la XEB 1220 de AM y en Horizonte 107.9 FM. Los sábados a las 9, Historia del Pueblo Mexicano, a cargo de Pedro Salmerón y Felipe Ávila. Y los domingos, La Hierbabuena, revista cultural radiofónica, conducido por una servidora y mi compañero Luis Aguilar. Los dos programas son de 9 a 10 de la mañana. Muchas gracias, síganos por favor también en nuestras redes sociales y esperamos volvernos a ver por aquí. Buenas noches.